Resulta ser que hoy es la audiencia en la Corte Suprema de Justicia del presidente Ricardo Martinelli sobre el asunto de los bueno, en este caso no los pichazos, en este caso es los indultos presidenciales, que es un acto que cada uno de los mandatarios de este país ha realizado desde la invasión hacia acá. Y lo han realizado a conciencia. Y a mí me consta haber tenido la oportunidad de ver a un presidente haciéndolo por el bien del país, y eso es lo que se busca. Y muchos de estos indultos lo que tratan es precisamente de, primero, apaciguar al país, sacarlo de la crispación y también favorecer a personas que se encuentran o en proceso de condena o condenadas, y que la justicia panameña ya ha actuado sobre ellos, y de una forma magnánima el presidente de la República actúa con los poderes que la Constitución le da en favor de ellos, para que beneficien a la sociedad. Lo que más llama la atención es que ese principio ahora está en el juzgado, y está en el juzgado de una Corte Suprema de Justicia increíblemente cuestionada, como mucho tiempo atrás no se había hecho. Y ni hablar de nuestros jueces y fiscales. Entonces, ingeniero Blandón, yo lo que me pregunto es, estamos ante un escenario donde, ¿quién juzga a quién? Porque estamos hablando de una institución, los indultos es una institución presidencial, que tenemos que preservar. Si mañana Guadalupe Castillero llega a ser presidente de la República, ¿usted cree que va a dar un indulto? ¿Usted cree que siquiera lo va a pensar? Solamente el precedente de sentar al presidente de la República por haber concedido indultos va a ser un precedente funesto para esa institución que era esperada por los muchos panameños como una salida a aquellos que de alguna forma ya han pasado una condena o están en condena en ciernes, o sencillamente son perseguidos políticos, que se ha dado mucho en la historia de nuestro país, y ni hablar de lo que está sucediendo actualmente. Entonces, ingeniero Blandón, me gustaría conocer su opinión de lo que puede pasar hoy y también de lo que puede pasar en el futuro con los indultos presidenciales, porque creo que esto va a desaparecer, porque aunque le vaya bien al expresidente Ricardo Martinelli, este es un precedente funesto. Bueno, aquí nos enfrentamos nuevamente a otra figura de lo que es mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. ¿De dónde nace este criterio del indulto o del perdón presidencial? Tiene motivos más políticos que jurídicos. Pero ¿qué es la Constitución de la República de Panamá? Es la carta política de los panameños, es el mapa político sobre el cual usted navega en una nación. Por eso se llama así, la Constitución Política de la República de Panamá. ¿Y por qué es política? Porque es la que define las reglas del juego en una sociedad, y que establece dentro de un acuerdo en general las capacidades de cada uno de los órganos para controlar la vida política del país. Fíjese, el presidente Barack Obama, antes de salir de su presidencia, le otorgó, recuerdo, al puertorriqueño acusado de terrorismo, se me va el nombre, un patriota puertorriqueño, que tenía 70 y tantos años de condena por terrorismo, le dio un indulto. El presidente Obama. Y hubo un movimiento para echar para atrás los indultos, porque no solamente fue el único que dio. Es una tradición política el otorgamiento del indulto. Ahora, ¿vamos a revisar todos los indultos? Vamos a arrancar por la historia. Cuando se dio la invasión de Panamá, fíjese lo que pasó en la invasión. En el gobierno de Eric Arturo del Valle se destinaron unos fondos del gobierno de la República de Panamá. Recuerde que Eric Arturo del Valle fue reconocido como presidente de Panamá por los Estados Unidos hasta que dejó la presidencia. ¿Bien? Él autorizó que de los fondos retenidos a la República de Panamá se utilizaran 10 millones de dólares para impulsar el movimiento civilista en Panamá. ¿Usted recuerda eso?
Así es. Y cuando termina este proceso de invasión, en conjunto con las fuerzas políticas de este país y el monseñor, se decidió no divulgar eso. Porque había mucha gente involucrada, e incluso gente que apoyaba al PRD, que había apoyado el desarrollo de la solución política del problema. No la invasión, porque la invasión fue una decisión de los Estados Unidos. Ningún panameño fue consultado, ni es consultado, ni un libio, ni ningún sirio para que los Estados Unidos invada. Es una decisión de los Estados Unidos. Desde ahí se decidió no hacer público nada, porque el impacto político que eso iba a tener es una decisión política. Jurídicamente debió hacerse. Entonces, los presidentes tienen por mandato constitucional el otorgamiento de indulto, algunas veces dentro de la ley, algunas veces en el marco de la intención política del indulto, que es favorecer a alguien que de una u otra forma se considere político. El presidente Valladares dio indultos. ¿Y por qué dio los indultos? Hombre, porque en la administración pasada se desarrolló una cacería de brujas contra dirigentes del PRD sin pruebas. Sin pruebas. Y en procesos en desarrollo. Vamos ahora a investigar todo lo que se hizo o no. Y fíjense que la administración Valladares con mucha certeza, y ahí viene, digamos, una de las cosas que yo más aprecié de la administración Pérez Valladares, es que él no se detuvo a mirar al pasado y a perseguir. Él miró hacia el frente y no metió al PRD en una lucha fratricida con los demás, a pesar de que el PRD venía había más de 30 y pico diputados juzgados que tuvieron incluso que subir y bajar escalera durante toda la administración de Endara, sin pruebas, con acusaciones nada más, que hicieron un llamado para ir a la Procuraduría a presentar denuncias. Así fue que funcionó esto. Entonces, claro, el presidente Valladares otorga indulto en un criterio político, porque es que así es. La presidenta Mireya Moscoso también lo hizo. Bueno, Posada Carriles no salió aquí. Un hombre acusado de terrorismo. Martín Torrijos también dio indulto y Ricardo Martinelli también dio indulto. Ahora, ¿por qué a Ricardo Martinelli? Porque esto es parte del paquete en la que se ha metido. Por ejemplo, yo lo vi también en el asunto de las comidas deshidratadas, a pesar de que no existe ninguna prueba fuerte contra él ahí. Porque la idea era prepara casos, mete casos, y por cualquiera de ellos, alguno de esos que tiramos, los cogemos presos. Esa era la idea. Entonces, yo no veo, en realidad, yo he estudiado en mi escaso capacidad intelectual para entender los problemas jurídicos, he leído y no entiendo la razón jurídica de ese caso. Y mira que lo he leído, porque a mí me interesa la defensa de los derechos humanos de todos los panameños y panameñas. Usted nunca me verá a mí aprovechando los errores de alguien para ensañarme contra esa persona, no. A la persona que incluso haya faltado o no haya respetado los derechos de demás, es al que yo le tengo que cumplir los derechos ciudadanos para que aprenda. Porque la justicia no está ponerte preso. La justicia humana lo que intenta al final del día es rescatarte a ti de tus errores para hacerte un ciudadano probo. Ese es el objetivo de la justicia. Lo que pasa es que aquí está confundiéndose la justicia con la venganza. Si yo pongo un joven preso porque robó, mi idea no es que él se quede allí preso, ni hacer que él esté preso. Mi idea es que él pase por un proceso de resocialización y se pueda incorporar a la sociedad. Por eso que en los Estados Unidos, en Europa, cuando usted sale de una condena, usted no tiene el estigma, porque ya usted pagó a la sociedad. Y la idea de la justicia es esa, resocializarlo para reincorporarlo a la sociedad. Ese es el objetivo de la justicia. Igual que la justicia es para servir el bien común. Cuando usted, la justicia, ataca al bien común, ya dejó de ser justicia. Y yo recuerdo un día que yo le decía a los administradores de justicia panameños, si usted hace una investigación y usted daña la economía panameña,
usted le está haciendo un daño a la sociedad en su conjunto. Porque lo que debe prevalecer en la justicia es el bien común. Entonces yo no encuentro en realidad ningún asidero, ni jurídico ni político, porque no se ha violado la Constitución. No se ha violado la Constitución. Fíjense que incluso ese fue el proceso en el cual el magistrado el juez de garantía de ese proceso, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ayub Prado, decidió que no podía declarar al expresidente Martinelli en rebeldía o a una orden de arresto porque no se le había hecho ninguna imputación. Así es. Sin embargo, en el cual les tienen ahora la extradición, le ordenaron una orden de arresto sin hacerle imputación. Esa es la dicotomía que genera la politización de la justicia. No hay una consistencia, ¿no así?, en lo que se hace. Si tú haces un estudio de las auditorías preparadas por la Contraloría General, casi todas, y mira que me las he leído y voy aquí a hacer un análisis de cada una de ellas, están plagadas no solamente de inconsistencia, sino de decisiones maliciosamente impulsadas, que incluso se prestan para demandar a los auditores y al responsable de la firma eso, que es el Contralor, por violación de los derechos ciudadanos a quien le están haciendo imputaciones sobre la base de auditorías manipuladas. Yo me pregunto si los magistrados o los señores auditores de la Contraloría se han dado cuenta que un servidor público solo puede hacer lo que la ley le mandata. Y usted no puede manipular una auditoría forense para cumplir el objetivo político de quien sea el que le haya dado esa orden. La obediencia debida no funciona en las sociedades democráticas. Entonces, así como ellos han puesto al Ministerio Público a encauzar cosas con debilidades estructurales, cuando usted hace un análisis de corrupción, ¿cuál es la joya de la prueba que se cometió un delito contra el Estado y se atentó contra los fondos? La auditoría. Si la auditoría está mal hecha, todo ese caso se cae. Entonces los fiscales comienzan a inventar cosas que no se sostienen después. Y que cuando no se sostienen, entonces comenzamos a atacar a los jueces. Igual se pasaron muchos a la Corte, porque el caso del presidente Martinelli se ventila a la Corte en función de que él es diputado del Parlacén. Y entonces el magistrado Díaz comete el exabrupto jurídico de solicitar algo que él sabe que no es así. Es más, yo recuerdo que ese día yo consulté a Ana Matilde Gómez para preguntarle sobre esto, y ella quedaba con dudas de si lo que estaba haciendo era correcto o no. Porque yo le digo, ¿de dónde salió esto? Porque en el derecho, en el mecanismo que establece el sistema penal acusatorio, usted no puede ordenar una detención si usted a ese no le ha hecho una imputación de cargo. ¿Sobre la base de qué usted lo va a detener? A ver, si usted no tiene cargos. Hay un principio que usted tiene el derecho ciudadano de no ser encarcelado si no hay un proceso de imputación de algún cargo. Y usted no puede ser detenido si no es puesto a la autoridad competente en forma inmediata. Aquí se hacen detenciones. Mire, ahí está Ricardo Francolini, lleva 252 días detenido. Y todavía un juez le da una fianza y el Ministerio Público apela. La defensa de Ricardo Francolini apela a eso, y el juez que tiene eso en sus manos, en vez de actuar con celeridad, todavía no sabemos lo que va a ocurrir. Y todo lo de ese caso están libres menos él. Dígame, ¿qué justicia hay ahí? Este es en el caso de Martinelli. En este caso, ¿por qué no vienen a todos los presidentes, pues? Eso es lo que a todos. Hay que hacer, eso es lo que habría que hacer en consecuencia. Bueno, el presidente Varela, en uso de sus facultades constitucionales, acaba de dar 130 indultos. El número no tiene nada que ver con el decreto ejecutivo. Pero acaba de dar 130, y eso es una facultad de él, porque las cárceles están llenas. La función del sistema, incluso de la lucha anticorrupción, léanse los principios de los cuales la nación es
signataria y que ha sido aprobada por ley. La lucha anticorrupción, Panamá ha firmado acuerdos internacionales y en esos acuerdos internacionales se establece que incluso en la delación premiada, como principio fundamental, la lucha contra la corrupción no tiene el interés de poner gente presa. Habrá que ponerlo si han cometido un delito, pero ese no es su objetivo. El objetivo es detener la corrupción, corregir la corrupción. Y usted no ve en ningún informe de la Contraloría General de Auditoría en la que se busca esto, las recomendaciones para impedir que eso se vuelva a hacer. Es por eso que eso está torcido. Y entonces, constitucionalmente, ¿cómo explicarle al país que a este expresidente sí lo vamos a llevar y a los otros no? A ver, ¿cómo explicárselo? Porque además ninguno tiene que ser llevado, vamos a ponerlo por allí, pues. Entonces, ese es uno de los problemas que estamos viviendo, en la que hace que el pueblo panameño sienta desconfianza y no crea en los sistemas de poder. ¿Cuáles son los tres poderes que hay en este país? Aquí hay el órgano ejecutivo, el órgano judicial y la Asamblea Nacional. Ninguno de ellos tiene credibilidad suficiente para mantener la confianza del ciudadano. E incluso esa credibilidad está afectando al Canal de Panamá por las cosas que están ocurriendo allí. Y está afectando a los medios de comunicación. Si no, mire los niveles de influencia que diarios antes tenían que ya no tienen. Si no, usted fíjese, por ejemplo, antes cuando la prensa, el periódico, la prensa publicaba algo, era una cosa, era un medio de referencia. Bueno, ya no lo es más. Ellos lo saben. Esto le ha hecho mucho daño a TV2, por ejemplo. Porque cuando usted editorializa las noticias, es decir, le da el contenido del dueño a la noticia, usted pierde la objetividad de la comunicación. Entonces eso está ocurriendo con mucha frecuencia y ahora la Corte Suprema de Justicia insiste en hacer algo que otros presidentes hicieron, pero solo se la aplican. Entonces se molestan cuando dicen es que la justicia está parcializada. ¿Cómo explicarle a este país que en el caso de la Caja de Ahorro todos están presos? Todos los que fueron detenidos o indagados están libres, menos Ricardo Franco. ¿Cómo explicarle eso a este país? Que no sea un objeto de persecución directa. Dígame cómo explicárselo. Yo no estoy diciendo, incluso, si él es, en el proceso no hay nada. Pero lo que estamos proponiendo es que le den la fianza y siga el proceso. Y llévenlo a la justicia. No estamos proponiendo que corten el proceso, no. Es que se ha cometido una injusticia. Es que durante todos estos días no ha sucedido nada en el proceso. Ni va a suceder. Nada, es que como no tienen nada, no ha sucedido nada. Si está preso porque se hizo un préstamo, el préstamo se pagó y se pagó los intereses, ¿de dónde está el delito? Todas esas cosas están ocurriendo y esto es preocupante. Esto es preocupante. La verdad es que a mí me preocupa mucho lo que sucede al país. Mire, yo tengo contacto con muchos abogados que me han comentado que en los últimos meses la mayor parte de los negocios que hacen es de cierre de sociedades anónimas. El impacto que está teniendo la situación, la mala publicidad que tiene el país fuera de nuestras fronteras. Bueno, nosotros aquí no la podemos medir, pero cuando usted sale, usted se da cuenta el desastre que han sido mediáticamente los escándalos donde se involucra a gente cercana al gobierno o peor aún, gente del gobierno. El tema de los Panama Papers es un tema que se pasaron meses diciendo que no tenía nada que ver Panamá, que eso no era... Sí, claro que tenía que ver Panamá. Y el escándalo de Odebrecht, recordemos a la misma persona acusando al presidente Varela, que eso se ha dejado como a un lado. Aquí Panamá es el único país donde el presidente ha sido acusado directamente, mirando a cámara, por uno de sus más cercanos colaboradores, confidentes, amigos, y, bueno, yo no sé si socios, pero sí socios en política. Y nadie dice nada. Pero el señor lo llevaron detenido y luego
todo ha sido silencio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí se saca el caso de Odebrecht como que es un solo lado. Pero esa es la verdad. Es que las acusaciones han venido del propio entorno del presidente Varela, ¿no? Fíjate, Guillermo. No de ningún otro lado. En el caso de la Caja de Ahorro, yo soy defensor del sistema económico panameño. Y particularmente me preocupa en todas estas cosas que están ocurriendo la suerte de los bancos, porque es la columna vertebral de nuestra plataforma de servicios. Fíjate, en el caso de la Caja de Ahorro, que tiene licencia general, como consecuencia, la fiscalización de ese banco no lo hace la Contraloría, sino lo hace la Superintendencia Bancaria. ¿Qué dice la Superintendencia Bancaria con respecto al periodo 2004-2009? Que no hubo ninguna irregularidad en el banco. Esa es la autoridad. Y los fiscales le pidieron a la defensa que esa declaración no se podía hacer pública. Casi la totalidad de la Junta Directiva de la Caja de Ahorro ha cambiado. Bien. A diario, el sistema financiero nuestro es retado por el crimen organizado para hacer transacciones dolosas. A diario es retado. Pero nuestro sistema bancario tiene un sistema de protección bastante eficiente. No quiere decir inmune. Probablemente, a lo largo de todos los días, se cuelan transacciones ilegales. La Superintendencia Bancaria, con forma continua, hace auditos y multa a los bancos. Nunca se sabe de eso porque no es el interés de eso y hace las correcciones correspondientes. Así funciona el sistema. En los casos de corrupción es probable que algunos pillos hayan querido utilizar un banco. El banco cumple con todas las normas, pero el objetivo final de esa transacción no era la declarada. Póngase que era el pago de alguna coima o algún soborno. ¿Cómo sabe el banco eso? Entonces, todas estas investigaciones tienen que ser desarrolladas con la seriedad tal de no asumir conclusiones sin tener pruebas. Porque el sistema bancario mundial es retado todos los días de Dios por el crimen organizado en todas sus manifestaciones para transacciones dolosas. Y por eso que nuestro país se salvó de la crisis de 2008, porque nuestras normas, las de Panamá, son más estrictas que las de los Estados Unidos. Y por eso que la catástrofe del 2008 se dio en los Estados Unidos por la irresponsabilidad de los organismos rectores del sistema financiero norteamericano que permitieron todas esas hipotecas basuras y que fueron una estafa mundial. Eso no pasó en Panamá. Usted en Panamá no pide ningún préstamo inmobiliario en la que se financia el 100%. Se le da un 15, 20%. Hay todo un estudio que hace el banco. Yo lo que quiero decirle con todo esto, y por eso yo les pido a ustedes que actuemos con sensatez, hombre. Todas estas locuras que estamos haciendo tienen un impacto negativo. Hay un sistema de tensión innecesaria en el sistema bancario nuestro, porque no sabemos si se va a imponer el análisis jurídico o la decisión política, o si en la decisión jurídica política un grupo económico tiene intereses en destruir otro banco y entonces impulsa una investigación para cerrarlo y quedarse con el banco. Tenemos que ser cuidadosos frente a eso. Y esa responsabilidad cae sobre el Ministerio Público, al que yo creo que la Procuradora debe darle el sitio que se merece y no afectar la economía nacional. Porque de hecho, todo esto que pasó en la Caja de Ahorro ha afectado la accionar de la Caja de Ahorro. Fíjense que la Caja de Ahorro, su dirección actual, se negó a ser parte del proceso porque no había causa. Es lo mismo que estamos viendo en la Corte con Ricardo Martinelli. Esas son cosas, y no es que estamos pidiendo que no se hagan, no, hay que hacer las investigaciones, sí, pero en el marco de la ley, hombre. No judicialicemos la política.
Ingeniero José Blandón, muchísimas gracias, como siempre, por su sapienza y compartir con nosotros su opinión, que hemos tratado de, como ustedes saben, orientarlos un poco. Usted al final tiene la última palabra y llega a sus propias conclusiones. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Lo que sí podemos con usted es presentarle los hechos, presentarle un análisis y que tome su decisión. Así está el país, así se hace el país.